Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí y saludar a mis compañeros de la directiva que están aquí, el hermano Beda, el hermano Emilio. Agradezco a Dios por esta invitación, a Isaí, a Juan, Dios les bendiga. Y compartir al lado de nuestro superintendente, hermano, qué gran responsabilidad. Amén. Pero hemos sido bendecidos con los dos mensajes que Dios nos trajo, muy pastorales. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero pudimos discernir en los dos sermones del superintendente la preocupación muy paternal de cuidar el pentecostalismo, de cuidar lo genuino que Dios nos dio. Amén. Y hay que seguir, hermanos, con eso. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Si alguien por ahí está afuera, dígale, vamos a entrar porque es el momento de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy estoy más nervioso que otros días, hermano, porque vinieron mis pastores. Es una bendición siempre verlos. Amén. Mire, hermano, tome su Biblia y mientras yo predique, tenga su Biblia en la mano, ya sea en el celular, en la Biblia. Yo uso mucho la Biblia y más en el tema que voy a predicar el día de hoy, hermanos, para que usted pueda entenderme y seguirme. Necesita tener a la Biblia a la mano. Amén. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Quiero predicar un sermón, hermanos, que a veces muchos no quieren entrar porque a veces es un poco doctrinal. Pero hay algo ahí que Dios puso en mi corazón hace varias semanas para este congreso. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo número 7. Cuando lo tenga, digan amén. Dice la palabra del Señor: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, diga conmigo, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aleluya. ¿Lo puede leer conmigo? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Padre, bendícenos. Habla tu palabra, Señor, a mis hermanos, a estos varones que han venido con hambre, Señor, con anhelo, con deseo de escuchar tu palabra. Y que sea tu palabra, Señor, la que traiga, Señor, un desafío en nuestro tiempo, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de una guerra contra los valores, en medio de una guerra contra el género, en medio de una guerra, Señor, contra nuestra identidad. Tráenos una palabra, Señor, que nos haga, Señor, levantar bandera y salir, Señor, llenos de tu gloria para mostrarle al mundo, Señor, pero también, Padre Celestial, al mundo espiritual, que representamos una identidad que el Padre nos dio en el nombre de Cristo y bajo la faz de Jesucristo. Padre, bendícenos y permítenos recibir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero compartirles, hermanos, un tema que se llama la gloria de Cristo sobre la identidad del varón. Amén. La gloria de Cristo sobre la identidad del varón. Pero como título, un predicador no suele decir el título, dice el tema porque es una idea completa. Pero como título, hermanos, para que usted recuerde más el sermón, es a cara descubierta ante Dios. Amén. A cara descubierta ante Dios. Este pasaje, hermanos, del capítulo 11 gira en torno a un contexto y una problemática que estaba pasando en Corintios respecto a mujeres que se habían convertido y venían de una procedencia de la prostitución. Corintios era una costa, era un puerto, llegaba mucho comercio, muchos barcos, etcétera. No es mi intención explicar el contexto, pero sí quiero decir que todo el pasaje, hermano, se interpreta correctamente a raíz del versículo 11, versículo 12 y versículo 16. Concretamente dice Pablo que en el Señor el varón no es sin la mujer y la mujer sin el varón, pero que todos procedemos de Dios, porque dice que así como el varón, la mujer procede del varón, dice que el hombre nace de la mujer, pero todo procede del varón. Versículo 12. Pero luego termina el verso 16 diciendo Pablo que si alguno quiere ser contencioso respecto al velo,
dice que nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor. Esos son los pasajes que interpretan correctamente el pasaje. Pero hay un principio bíblico, hermano, que yo quiero compartirle esta tarde. Y se encuentra ahí en 1 Corintios 11:7. Dice el apóstol Pablo que el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios. Dios, según el versículo 3, Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Ahí no dice de toda mujer, porque el varón solo es cabeza de su mujer, porque no es una cuestión de género. Es decir, no es que el varón sea más que la mujer, o que la mujer sea una persona creada de segunda categoría, sino que cuando pone un orden, dice, y note cómo dice que Cristo es cabeza de todo, pero no repite la palabra todo cuando dice de la mujer, sino que el varón es cabeza de la mujer, refiriéndose a su mujer. Ahora, qué interesante es esto, hermanos, porque San Pablo dice que el hombre deshonra a su cabeza si éste ora o profetiza, verso 4, con su cabeza descubierta. Y del mismo modo dice que la mujer le falta respeto a su marido si ésta ora o profetiza con la cabeza descubierta, como si se hubiese rapado. El verso 6 dice Pablo que a la mujer le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, porque si lo interpretamos con el verso 14 es antinatural, porque dice que Dios le dio de forma natural el cabello. Pero dice que si le da pena, pues que se cubra, porque le es vergonzoso. Pero en contraposición a eso dice Pablo que el varón no debe cubrirse la cabeza. Quiero explicar esto. ¿Por qué? ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Porque en medio de un problema que tenía un contexto local en Corintio, Pablo da un principio bíblico profundo. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y en esta tarde, hermano, yo quiero compartirles 3 razones bíblicas por qué el hombre debe de presentarse ante Dios con la cara descubierta. Por qué el hombre debe de venir a la presencia de Dios sin necesidad de un velo. Primera razón, porque si el hombre se presenta a Dios con un velo, según el verso 3, quebranta el orden divino, afrentando su cabeza. Dice la Biblia en el versículo número 3 y 4 que el varón no debe de ponerse un velo porque afrenta su cabeza. La palabra afrenta, hermanos, viene del griego, que significa avergonzar, humillar, deshonrar, defraudar o desilusionar. Entonces, cuando dice que si el varón se cubre la cabeza, dice que está avergonzando a Cristo, porque Cristo es cabeza de varón. Dice que si el varón se cubre la cabeza, este está deshonrando, defraudando a su cabeza. La pregunta es, ¿por qué el varón avergüenza o defrauda a Cristo si éste se cubre la cabeza? ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Qué es lo que tenemos que entender en este pasaje? La palabra cabeza, que del griego es la palabra kepale, que significa parte superior de un cuerpo o parte de preeminencia. Por eso es que la familia tiene una cabeza, es decir, la parte de donde se toman las decisiones, la preeminencia. Nuestro cuerpo tiene una cabeza. Una organización tiene una cabeza, una institución tiene una cabeza, porque en griego kepele significa la parte más preeminente, la parte que está por encima de lo que está debajo. Ahora dice Pablo que el varón no debe de cubrirse la cabeza porque afrenta a su cabeza, afrenta a Cristo. Esto es una cuestión de identidad. Aquí debemos de entender que la identidad del varón tiene que ver con un orden divino. Para entenderlo, vayamos a la Biblia. Hebreos 2:5, todos. Dice, Hebreos 2:5, lea con atención porque voy a hablar un poco de teología. Dice la Biblia que Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, refiriéndose a David, Salmo 8, que el hombre, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Ponga atención aquí, hermanos. Dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Hablando del hombre, se está refiriendo, hermano, en primera instancia a Adán, a la creación del hombre. Y luego dice, hermanos, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de tus pies. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo menor que los ángeles,
pero le dio 4 cosas que no tenían los ángeles. Verso 7 le dio gloria. Verso 7 le dio honor. Verso 7 le dio autoridad. Verso 8 le dio posición. Todo lo sujetó debajo de sus pies, porque toda la creación fue sujeta al varón, y Dios le dijo que la señorease, que la sujuzgase. Dios le entregó las llaves de lo que Dios creó. Por eso es que el hombre antes de la caída podía ir a la presencia de Dios. No necesitaba de ningún intercesor. El hombre podía escuchar la voz de Dios. No necesitaba de ningún profeta. Y el hombre tenía autoridad. No necesitaba de ningún rey. Pero cuando el hombre peca, mi hermano, y viene la degeneración, viene, hermanos, esa oscuridad por medio de la depravación del pecado, el hombre, hermanos, aunque no pierde la imagen de Dios, esta se nubla. Y David pregunta: ¿qué es el hombre? David no podía entender qué es el hombre, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque mire, ¿qué es el hombre a diferencia de los ángeles? Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, verso 5. ¿Así dice o no dice, hermanos? Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Son de mayor rango, fuimos creados menos que ellos, pero Dios sujetó el mundo venidero a los hombres. Dios tampoco sujetó, dice la Biblia, versículo 7, que Dios no coronó a los ángeles, pero sí coronó a los hombres. Y ahí mismo en el versículo 16 dice que Dios no socorrió a los ángeles, pero salvó a los hombres. Por eso se preguntaba David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, hermanos, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta: ¿por qué el varón afrenta su cabeza cuando éste se cubre? El hombre, hermanos, afrenta su cabeza por causa del orden de su identidad. Es decir, el hombre tiene una identidad de su creador. El hombre procede de Dios. Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del varón. Así de tajante lo dice Pablo. Hermanos, entendamos el orden. Y para poder entender el orden, vayamos a la parte más baja de la pirámide. Dice el versículo 7 que la mujer es gloria del varón. ¿Así dice o no dice? La mujer es gloria del varón. El versículo 8, primera de Corintios 11, el versículo 8 dice que la mujer tiene una procedencia. El versículo 9 dice que la mujer tiene un propósito. Y el versículo 11 dice que la mujer tiene una señal de autoridad. Explico. Verso 8, procedencia. La mujer procede del varón. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. ¿De dónde procede la mujer? Del varón. Propósito, verso 9. Dice: por causa del varón. Génesis 2:18. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y termina diciendo: para él. Hay un propósito. Y luego dice el versículo 10, hermanos, que a la mujer se le dio una señal en su cabeza de autoridad por causa de los ángeles. Eso está tremendo, hermanos. ¿Qué tiene que ver los ángeles, pastor? ¿Acaso las mujeres están viendo si una mujer está sujeta? ¿Acaso los ángeles están viendo si una mujer tiene una señal de autoridad sobre su cabeza? Hermanos, esto es muy profundo. Porque cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, Dios puso un orden. Y a cada uno de ellos Dios le dio un propósito y una identidad. Y cuando se violenta el orden de Dios, hermanos, hay una creación invisible, angelical, más antigua que nosotros, que fueron juzgados por no guardar el orden, por no respetar el orden, por decir el arcángel que los dirigía: subiré a lo alto y me sentaré al trono del Altísimo y seré como Dios. Y por no respetar el hombre no fueron salvados, sino que no fueron socorridos, sino que fueron juzgados. Entonces hay un testimonio. Hay seres espirituales que están viendo nuestra temporada, porque ellos ya fueron juzgados. Así dice la Escritura. Pero nosotros estamos esperando nuestro juicio. Estamos esperando el día final. Estamos esperando que cada uno dé cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en la carne. Hermanos, no existe la vergüenza donde no se quebranta el orden. Cuando estamos bajo el orden de Dios no hay afrenta.
No hay vergüenza ni desorden. Solo cuando mantenemos nuestra identidad delante de Dios podemos vivir sin escondernos. Cristo es cabeza de todo varón. El varón no puede presentarse delante de la presencia del Padre sin la intervención de Cristo. Cristo es nuestro mediador y solo a través de Cristo puedo ir al Padre, y solo a través de Cristo puedo llegar a su presencia. No puedo ni debo cubrirme la cabeza, porque cuando el Padre me mira cubierto con la faz de Jesucristo. Porque el que tiene a Cristo no tiene condenación, no necesita un velo, no tiene de qué justificarse ni de qué esconderse, pues es justificado por la sangre de Cristo. No hay necesidad de velo, porque la cara del varón, dice el verso 7, es la gloria de Cristo, la grandeza y el honor del que lo crió. La grandeza y el honor de quien nos hizo. Cuando usted en su casa no cuida el orden divino y la autoridad que usted representa como varón, como cabeza de su hogar, es lo mismo que si se pusiera un velo, porque afrentas tu cabeza. Cuando no respetas el orden divino y tu identidad en el orden correcto. Vivimos tiempos donde el varón no quiere o no lo dejan ejercer su autoridad. Y si no aplicamos el orden a través de la sabiduría, del amor y de la integridad, se nos va la parte más importante de nuestra identidad varonil, que es la de ser cabeza de una familia, el ser cabeza de una mujer, el ser cabeza de nuestros hijos. Porque la identidad del varón responde a un orden divino. Esto es teológico, esto es escritural, pero también esto es bajo la ley natural. Afrentas tu cabeza cuando te acobardas y rehúsas sostener el orden de Dios en tu vida. Afrentas tu cabeza cuando no te comportas varonilmente. Afrentas tu cabeza cuando tu familia no puede ver a Jesucristo en tu rostro. Porque mis hijos tienen que ver a Cristo cuando me ven. Y mi esposa tiene que sentirse digna de sujetarse a mi autoridad, porque en mí ve el rostro de mi cabeza. Y porque ella es el reflejo, es la gloria del varón. Nuestra esposa es el resultado de usted, hermano. Decía Dante Gebel hace como 15 años en una predicación que le escuché, que Dios nos entregó un diamante en bruto, hermano. Porque al fin de cuentas la mujer se moldea a nosotros, nuestras costumbres, nuestro gusto, nuestra comida, nuestras formas, nuestros tiempos, todo. Y decía Dante Gebel, y con ella lo mismo, Dios les entregó a ellas un bruto sin diamante. La primera razón por la que no debemos de cubrirnos la cabeza es porque afrentamos el orden divino. Hay una afrenta, avergüenzo a Dios cuando no ejerzo mi autoridad. Dios nos dio autoridad, varones. Tú eres el sacerdote de tu casa. Satanás sabe que no puede tocar tu casa, tus hijos y tu esposa, porque tú eres la cabeza. Hay una enemistad entre la serpiente y Eva. El Señor le dijo a la mujer: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Ella te morderá el calcañar, el talón, y tú le pisarás la cabeza. ¿Sabía usted que la serpiente odia a la mujer? Y ese odio se ve todavía en la profecía en Apocalipsis. Satanás sabe, mi hermano, que su peor enemigo es la mujer, porque no solamente el pecado entró primeramente, hermanos, al ser ella engañada, pero noten cómo la naturaleza del hombre no se vio afectada sino hasta que pecó Adán, porque el pecado solo puede ser transmitido a través de engendrar, y el hombre es el que engendra. Por eso es que cuando Cristo nace de Eva, Cristo nace sin pecado, porque aunque nace de mujer y nace como 100% hombre, no hubo la intervención de un varón, sino que nació del poder de Dios. Él es el postrer Adán, como lo fue Adán, sin la intervención de una mujer. Sin embargo, Satanás quiere destruir tu casa, quiere destruir tu esposa, pero Dios le dijo a la mujer para protegerla, y muchos le interpretamos que fue un castigo. Dios le dijo a la mujer que tu deseo será para tu marido. En otras palabras, sujetó a la mujer debajo de la autoridad y del orden divino. Satanás no puede llegar a tu esposa si primero no llega a ti. Pero cuando la mujer ejerce autoridad en su casa, cuando la mujer usurpa tu lugar,
Cuando la mujer es la que manda, la que dirige, la que se opone porque cree que es más sabia, porque cree que tiene más talentos. Quizás sí, quizás es más sabia, quizás es más inteligente, mejor administradora, quizás todo. Pero la autoridad Dios te la dio a ti. La autoridad en el orden Dios te lo entregó a ti. Pero si ella te brinca y se pone delante de ti, entonces tú se la estás dejando de pechito. ¿A quién? Al diablo. Porque si estás casado con tu mujer hay un orden. Y dice la Biblia que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Y te digo algo, hermano, el príncipe de las tinieblas, los principados, los potestades, los gobernadores, dice Pablo en la revelación de Efesios que ellos están distribuidos por orden jerárquico. Principados, potestades, gobernadores. Te digo algo, Satanás y los príncipes caídos entienden la autoridad, saben de autoridad. No salieron los demonios cuando oraron los discípulos, pero vino alguien con autoridad y los echó afuera, porque ellos saben y entienden la autoridad. Cuando los hijos de Sebas quisieron exorcizar a aquellos, se reían los demonios. A Pablo conozco, sé que a Cristo conozco, sé a quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Pero cuando alguien con autoridad le habla al demonio, el demonio huye, porque aquí hay un principio bíblico. Los demonios entienden la autoridad, pero lo más importante y lo más terrible es que a veces nuestra esposa no entiende la autoridad. Y ese es un principio, hermano. Porque cuando tu esposa no entiende la autoridad, ella se está poniendo de pechito a alguien que es su enemigo. Pondré enemistad entre tú y la serpiente, le dijo el Señor. Hay una enemistad entre la mujer. Mire, hermano, la Biblia dice que la mujer edifica su casa. Soy pastor. En mi iglesia van muchas mujeres que sus esposos no son cristianos y su casa está estable. Su casa se sostiene y su casa está edificada. Pero también hay hermanos que su esposa no es cristiana y su casa está destruida. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos entendido la importancia que tiene tu autoridad. El diablo no puede entrar al hogar donde hay una cabeza. Pero cuando los ángeles ven que la mujer, en lugar de tener un velo, está rapada, y no hablo exteriormente, hermanos, porque aquí hay un principio que es el que voy a resaltar, y es la autoridad. Cuando los ángeles ven que en tu casa la que manda es tu esposa, cuando ellos ven que en tu casa, hermano, tu esposa tiene mayor autoridad que usted, perdón, entonces los ángeles están viendo. Mire, léalo, mire lo que dice el versículo 10. Primera de Corintios 11:10 dice que a la mujer se le dio señal de autoridad por causa de los ángeles. Entonces esto es bien interesante, mi hermano, porque el hombre es imagen de Dios. Pero antes de entrar a la imagen, dice que el hombre afrenta su cabeza si usa un velo. Segunda razón del por qué el hombre no debe de usar un velo. Primero, porque afrenta su cabeza. Segundo, porque él es imagen de Dios. Versículo 7, Primera de Corintios 11:7. La segunda razón de por qué un hombre no debe de usar un velo es porque él es, ¿qué, hermanos? Él es, y dígalo, soy imagen de Dios. Con convicción, hermano, no le haga caso al espejo, dígale, soy imagen de Dios. Miren, hermanos, la imagen de Dios es un tema recurrente en la Biblia, porque la imagen es un dote exclusivo del hombre en la creación. El caballo no fue hecho a su imagen, ni el orangután, ni el simio, ni el perro, ni la vaca, nadie. Cuando el Señor terminó su obra, Génesis 1:26 dice, ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mientras que la imagen, hermanos, viene de una palabra en hebreo que es la palabra selem, que significa sombra o apariencia. Mire, hermano, ahora mismo yo estoy viendo mi sombra. Mi sombra no soy yo, pero la sombra refleja mi imagen. La palabra imagen viene del hebreo selem, que significa sombra o apariencia. La sombra no soy yo, yo no soy Dios, Él nada, pero me hizo como si fuera su sombra, me hizo a su imagen. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra semejanza viene del hebreo demut, que significa apariencia, aspecto de naturaleza. Es como si dijera Dios, hagamos al hombre a nuestra sombra y parecido en nuestro carácter. La imagen fue mancillada cuando Adán y Eva pecaron, fue manchada, fue nublada.
Creemos en la depravación del hombre, pero no fue destruida del todo por causa de la caída. Hermano, para Dios es tan importante la imagen que Dios prohíbe a los hombres hacer imagen de la divinidad, porque Dios no quiere que el hombre haga una imagen de lo divino. Dios no quiere que hagamos imagen de nada de lo creado. ¿Por qué? Porque Él fue el que ya la hizo, y somos nosotros la imagen de Dios, la imagen del que lo creó. Dios no quiere que hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque hay alguien que ya hizo la imagen y la hizo con sus manos y sopló sobre ella aliento de vida, y ese fue Dios. Dios formó al hombre como corona del universo. Fue traída a la existencia por la palabra del Logos eterno, por la palabra que es Cristo. El Logos no solo fue un instrumento, como dicen los testigos de Jehová, que fue utilizado por Dios para la creación. No, es como dice Juan 1:3. Bueno, desde el 1 hasta el 3, todo fue creado por el Logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto, varones? Que el eterno Hijo de Dios es el agente activo en la creación, y el eterno Hijo de Dios creó todas las cosas. Pero el Hijo de María, es decir, el Jesucristo hombre, el que tiene las dos naturalezas, la unión hipostática de lo humano y de lo divino, es el que nos redimió. Por eso dice San Juan 1 versículo 4, hermano, que en Él estaba la vida. Sin embargo, la Escritura siempre habla de que fuimos creados a la imagen de Dios. No se refiere solo al Hijo, sino a Dios en su totalidad, la imagen del Dios invisible. El Logos eterno, Cristo, es el verbo de Dios, quien nos reveló la imagen del Dios absoluto. Dice San Juan 1:14, hermanos, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Saben ustedes, hermanos, que la doctrina de la encarnación del verbo totalmente se centra en que Cristo es la suprema revelación del Dios invisible, del Dios que nadie ha visto. Por eso dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, alabado sea el nombre del Señor. Dice primera de Timoteo 6:16, el único Dios que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni pueden ver jamás. Al cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Pastor, pero dice que no, que Moisés lo vio cara a cara. No, hermanos, eso fue un antropomorfismo, porque cuando Dios primero se le reveló en el monte Horeb, dice que Moisés cubrió su rostro porque le dio miedo verlo. Cuando le pidió que le mostrara su gloria, Dios le dijo: te me voy a meter en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano para que veas mis espaldas, pero no me verá hombre mi rostro y vivirá. Nadie ha visto a Dios, ni siquiera los seres más poderosos de la existencia celestial. Aún los querubines, los serafines, con dos alas vuelan, con dos alas cubren sus pies, y con dos alas tienen que cubrir su rostro. Nadie ni nada lo ha visto jamás. Pero dice la Escritura en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que Jesucristo de Nazaret es la suprema expresión de la imagen invisible de Dios. San Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito del Padre, que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, alabado sea el nombre del Señor. Permítanme explicarle esto, porque no podemos olvidar que Cristo, hermano, ya como Cristo, cuando hablamos de Cristo como Cristo, tenemos que hablar de Él posterior a la encarnación. Cuando hablamos de Cristo como el verbo, tenemos que hablar de Él como antes de la encarnación. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo como verbo no solo es imagen de Dios, es Dios. Porque dice Hebreos 1:3 que Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. En este contexto, Cristo no necesita reflejar nada, Él es Dios. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él es un Dios eterno. Pero como hijo encarnado de María, como Cristo, tomó la naturaleza humana, no escatimó el ser igual a Dios, se encarnó. Y como Cristo, como redentor de la humanidad, ahora tiene la unión de dos naturalezas. La humanidad cabal está en Cristo.
Porque dice la Biblia que así como los hijos participan de carne y de sangre, era necesario que Él participara de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo como hombre, como redentor, porta cabalmente la imagen de Adán. Por eso se le llama el postrer Adán. Cristo es la imagen indeformada de Dios en la naturaleza humana. Adán tenía la imagen de Dios, pero se depravó, pecó, se manchó, se tiznó, se nubló. Pero Cristo, siendo libre de pecado y habiendo vencido el pecado, es la imagen perfecta de Dios entre nosotros. Cristo tiene la imagen de Dios perfecta. Él es el postrer Adán. Cristo tiene la imagen de Dios sin daño alguno del pecado. Lo tentó el diablo, lo tentó y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso es que Cristo, hermanos, uniformemente es el prototipo perfecto de la humanidad, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Pablo que quiere que nosotros crezcamos a la altura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Sino Jesucristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de Él mismo y bajo el poder de la resurrección, quiere que todo creyente regenerado se vaya convirtiendo y pareciendo cada vez más a Cristo. Puesto que Cristo venció la carne, puesto que Cristo se levantó de la muerte, puesto que Cristo resucitó de la muerte, ahora el ser humano tiene esperanza de gloria. Ahora el ser humano puede ser revestido a una semejanza final a la de Cristo. El hombre, hermanos, es la imagen de Dios. Porque no solo fue origen en el Edén, sino que Cristo restauró aquello que el hombre perdió en el Edén. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. Gracias, hermano. Dice, fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entendamos algo, hermanos. Si el hombre es imagen de Dios, Dios no quiere que el hombre esconda su rostro bajo un velo. El hombre tiene que mostrar su rostro, porque representa el rostro de aquel que lo rescató. Cito un texto, 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, gracias Obedira, ya traía uno allá, pero me adelantaste. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice, hermanos? 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque del Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria y gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, hermanos, escúcheme, míreme un momento. El prototipo final de la obra del Espíritu Santo es que seamos como Jesús. El trabajo final del Espíritu Santo, el resumen final de la obra del Espíritu Santo, es que usted y yo seamos como Cristo. Al fin de cuentas, ¿para qué tanta iglesia, tanta oración, tanto ayuno, tanto esforzarnos? Todo eso se resume en un solo propósito: que yo me parezca a Jesús, que yo me parezca más a Cristo, porque el Espíritu es el escultor de la divinidad de Cristo en nosotros. En otras palabras, Cristo quiere que yo sea como Él a través de la devoción, a través de la obra del Espíritu Santo. Aquí hago una pregunta: ¿por qué dice Pablo como a un espejo, a cara descubierta? Porque cuando yo me veo en un espejo, hermanos, yo miro mi rostro, y eso no sería posible con un velo. Entonces, esto es un pasaje, hermano, progresivo. Primero, yo no puedo ver mi rostro en un espejo si tengo un velo. Primero quito mi velo para entender quién soy en la identidad y en el orden que Dios me creó. Ahora, sin velo, puedo ver que soy un hombre creado a semejanza de Dios, pero tengo pecado. Entonces dice la Biblia aquí que yo tengo que primero quitar el velo. Pero cuando me presento a Dios sin Cristo, hermano, soy culpable y reo de muerte. Pero cuando quito el velo,
y me presento a Dios a través de Jesús, me veo en el espejo, pero no veo mi rostro, porque si me presento a Dios bajo la gracia de Cristo, resulta que Cristo es mi cabeza, y cuando me veo al espejo veo el rostro de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es la cabeza de todo varón. Por eso es que Dios quiere que yo quite el velo, porque cada vez que Cristo ve, cada vez que el Padre ve mi rostro, Él no quiere ver mi rostro, Él quiere ver la cara de Jesús en mi rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso, hermano. Cuando entiendo mi identidad en Cristo, cada vez que Dios me ve, no ve mi rostro, gracias a Dios, ve el rostro de Jesús. Porque el rostro está en la cabeza, hermano. Y dice la Biblia que el rostro, la cabeza de todo varón, es Jesús. Número 3. ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Primero, porque afrenta su cabeza. Segundo, porque Él es imagen de Dios. Y tercero, porque Él es gloria de Dios. Así dice, ¿no? Primera de Corintios 11:7. Porque Él es imagen y gloria de Dios. Dice Pablo, hermanos, que el hombre es imagen y gloria. Déjenme le explico la palabra gloria. La palabra gloria viene de una palabra en griego, hermanos, que es la palabra doxa. Tiene mucho significado según el contexto. Significa esplendor, brillo, radiancia, demostración de poder, lujo, orgullo, magnificencia, grandeza, honor, resplandor, majestad, santuicidad y luminosidad. Todas esas palabras se aplican en el Nuevo Testamento en diferentes textos, pero en griego siempre aparece la misma palabra doxa, gloria. Hermanos, dice la Biblia, el varón es imagen y gloria de Dios. Yo quiero aplicarlo con 3 palabras. El varón es imagen y el lujo de Dios. El varón es imagen y el orgullo de Dios. El varón es imagen y el brillo de Dios. Y una más, el varón es imagen y la demostración del poder de Dios. Aleluya. Hermano, de la misma forma como Cristo es la demostración perfecta de la imagen de Dios, Cristo también es la demostración perfecta de la gloria de Dios en el hombre. El ser humano es corona de la creación. El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Pero dice San Juan 2:11 que cuando va a las bodas de Canaán y hace el milagro, dice, y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Jesucristo es la perfecta demostración de la semejanza de Dios. Jesucristo es la perfecta demostración. Hermano, entendamos, Jesucristo, hablamos de Jesucristo hombre. Él es la perfecta imagen, pero también la perfecta demostración de su doxa, de su gloria, del brillo de Dios. Por eso se atreve a decir a Felipe y a sus discípulos: el que me ha visto a mí, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, no me has conocido, no me has visto. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Romanos 11:36 da un principio. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto significa que todas las cosas tienen una procedencia, todas las cosas tienen una pertenencia o propiedad, y todas las cosas tienen un propósito. El hombre es gloria de Dios porque procede de Dios. El hombre es gloria de Dios porque pertenece a Dios. El hombre es gloria de Dios porque tiene un propósito de parte de Dios. Hermano, eres propiedad de Dios, eres procedencia de Dios, eres propósito de Dios, o como dice Pablo, eres hechura suya para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 3:18, vuelvo a leerlo. Por tanto nosotros todos, si me acompaña es mejor, hermano, mire. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, y aquí es donde quiero hacer énfasis, de gloria, en griego dice de doxa a doxa, de gloria a gloria, pero la interpretación correcta es de demostración de poder a demostración de poder, de demostración de poder en demostración de poder. Pero luego dice que esta transformación, para que seamos a la misma imagen,
es obra del Espíritu del Señor. Déjenles explico el texto, hermano. Lo que miramos por la fe y por obra del Espíritu es la gloria de Cristo. Solo la gloria de Cristo puede transformarnos de gloria en gloria. Solo la doxa que emana de Cristo, hermano, puede transformar al hombre perdido y pecador. Hay tanta gloria en Jesús, con razón dice Juan, que de su plenitud bebemos todo, gracia sobre gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Significa, hermanos, que de su doxa, que de su plenitud, de la demostración de su poder, todos podemos ser transformados, regenerados de gloria en gloria para brillar o mostrar el brillo de la gloria de Dios. Precisamente ese es uno de los propósitos más grandes del Evangelio de Cristo. No es solo salvarnos, hermanos. Recordemos que vino a salvarnos, pero el Evangelio es mucho más profundo que solo salvarnos. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación es una consecuencia del señorío de Cristo. El Señor es un Señor que nos salva. De hecho, para ser salvos, antes de decir que acepto a Cristo como Salvador, tengo que creer en Él como Señor. La salvación es una consecuencia de que Él sea el Señor de mi vida. En el Nuevo Testamento la palabra Salvador solo viene 27 veces aplicada a Cristo, pero la palabra Señor 365 veces aplicada a Cristo. Dice Pablo que el Evangelio se resume en esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás. La salvación es una consecuencia del señorío de Cristo sobre tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El propósito más grande del Evangelio no es solo salvarnos. Claro que el Señor vino a salvarnos, pero el propósito, hermanos, más grande del Evangelio y de la demostración de Dios es que a través del poder del Evangelio y a través del poder de su resurrección, nosotros podamos volver a mostrar la justicia, la imagen y la gloria del que nos creó. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Para que no les resplandezca la luz de ¿qué dice, hermanos? De la gloria. Entonces vea cómo el Evangelio, hermano, tiene como propósito que resplandezca sobre nosotros la gloria de ¿quién? De Cristo. Y luego mire lo que dice, hermano. Dice la gloria de Cristo y luego dice el cual es la imagen de Dios. Pero dice Cristo, o sea, está asumiendo la naturaleza humana de Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y luego dice, mi hermano, vea lo que dice aquí, versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús, porque Dios mandó. Y aquí viene algo bien poderoso. Mire lo que dice el 6: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y note la última parte: en la faz. Diga conmigo, faz. Dice en la faz de Jesucristo. Pablo dice, hermano, que resplandeció en nuestros corazones la luz de la gloria de Dios por medio de la faz de Jesucristo. ¿Sabe usted qué es faz? En griego es la palabra prosopón, que significa rostro, cara. Lo que está diciendo aquí es que la única forma en que nos resplandeció la gloria de Dios sobre nosotros fue a través de la cara, del rostro, de la imagen de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no puede suceder eso al menos que yo quite mi velo, que yo quite el velo de incredulidad, que yo quite el velo de mi rostro para ver a Jesús cara a cara. Por eso dice la Biblia: venid confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. Y termina Pablo diciendo en 2 Corintios 4, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro según el contexto. ¿Quién es el tesoro según el contexto? Es la gloria de Cristo y el Evangelio. Entonces, si tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto nos recuerda que el hombre fue hecho del barro, hermanos.
Es un vaso de barro, pero Dios puso en él su imagen, el tesoro. Pero ese tesoro, hermanos, se corrompió, se depravó por el pecado. Pero ahora en Cristo seguimos teniendo el mismo vaso de barro. Porque cuando nacemos de nuevo, hermanos, Dios sigue manteniendo este barro, ¿o no? Seguimos teniendo la misma naturaleza pecadora, pero ahora, hermanos, sujetada por el poder de Dios a través de la regeneración. Pero deje de orar, deje de ir a la iglesia, deje de buscar a Dios, a ver qué hace esta carne. Vuelve, hermanos. Yo tengo un sermón que se llama Naturaleza contra Naturaleza, y hablo de la naturaleza nueva en Cristo contra la naturaleza vieja que Dios nos dejó y que no se va a quitar hasta que seamos revestidos. Porque no todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Y este cuerpo tiene que ser transformado, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y esta carne es el barro. Ahora sigo teniendo el mismo barro que antes de que me convirtiera, pero la imagen de Dios fue regenerada a través de Cristo. Por eso dice Pablo, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, querido varón, he venido a decirte que no te imaginas lo que Dios puso adentro de ti a través de la regeneración, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una responsabilidad que trasciende, una responsabilidad que va a tocar el corazón de nuestra esposa, una responsabilidad que va a tocar el corazón de nuestros hijos, pero también una responsabilidad que va a tocar y trastocar nuestra sociedad. Oh, si todos nos levantáramos a mostrar la gloria de Dios, si todos fuéramos llenos de la gloria de Dios, si todos empezáramos a mostrar el poder de Dios, oh hermanos, el mundo sería trastornado. Porque si 11 o 12 discípulos, hermanos, empezaron a predicar en los primeros días posteriores al Pentecostés y trastornaron el mundo, ¿qué hará el Señor si todos nosotros le dijéramos: Señor, ayúdame a mostrar tu gloria? No somos nada, hermanos. Somos vasos de barro, pero dentro hay un alma. Y el alma, hermanos, fue creada a imagen del que la creó. En el alma está la capacidad de amar. Dios es amor. En el alma está la capacidad de esperar. Dios es paciencia. En el alma, hermanos, está la capacidad de ser bueno. Dios es bueno. Es decir, la vida moral del hombre está en el alma. El razonamiento, la memoria, las decisiones, los recuerdos, la voluntad, los sentimientos, todo se centra en el alma. Dice la Escritura que cuando muéramos, el polvo vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, Eclesiastés 12. Pero el alma será juzgada, porque está establecido para todos los hombres. Usted sabe el texto. Varones, Dios quiere que seas lleno de su gloria. Dios quiere que le pidas perdón por no ejercer tu autoridad y decirle: Señor, quizás me he acobardado, para que no haya problemas en casa. Pero estás dejando a un lado una identidad que representa un orden divino. Yo he aprendido, hermanos, que muchas veces se para la bendición en mi casa cuando yo no ejerzo mi autoridad. Cuando yo no digo: yo soy el varón. Yo no decidí nacer varón. Dios me dio esa autoridad. Dios me dio esa identidad. Y vivimos tiempos, varones, donde se está librando una batalla allá afuera con la ideología de género. Cada vez más, según las estadísticas mundiales, cada vez más, pero a números que asustan, hermanos. Cada vez más abunda el homosexualismo, lesbianismo, la gente afeminada. Es peor que una pandemia, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque el principio está en Romanos. Cuando el hombre no estima a su creador ni da culto al que lo creó, sino que cambia esa gloria por la imagen del hombre y de lo creado. Dice la Biblia que Dios los entrega a una mente reprobada.
Y cuando una mente está reprobada, cuidado, hermanos, porque dice la Biblia que tal es el pensamiento, tal es el hombre. Vivimos tiempos, hermanos, en que Dios está buscando a alguien que le diga a Dios: yo quiero ver tu gloria y quiero manifestar tu gloria sobre los demás. Así como un homosexual puede influenciar a los adolescentes para hacerlos homosexual, porque ese es un punto demostrado, hermano, la influencia que tienen los homosexuales activos sobre los niños, sobre los adolescentes. Por eso es toda esta cadena que se desenvolvió de un adoctrinamiento. Oh, pero ¿qué hará ese mismo mundo y ese mismo joven y ese mismo adolescente si le presentamos la imagen de un varón, la imagen de un padre, hermano? Porque nada sustituye la imagen de un varón en la casa, nada sustituye la imagen de un padre en tu casa. Nada es mejor que tus hijos vean que en casa hay un papá que ora, un papá que lee la Biblia, un papá que teme a Dios. Vaya, un papá que es el rostro, la cara del Señor en su vida. Dios está buscando jóvenes, varones así, que le digan: Señor, muéstrame tu gloria para mostrarla a mis hijos, a mi esposa. No hay nada peor, hermanos, que cuando nuestra esposa ya ni nos cree que somos cristianos. Ya no nos cree que oramos. Dios está buscando hombres que se quiten el velo, porque donde está el Señor hay libertad, porque del Señor es el Espíritu. Y Dios quiere regresarte esta tarde la identidad y el orden que Él te entregó, para que regreses a casa y le digas a tu esposa y a tus hijos: amor, Dios habló a mi vida. Quizás muchas veces me he sentido impotente, muchas veces me he sentido hasta menos que tú, amor. Muchas veces me he sentido menos preparado, menos inteligente, si quieres, que tú. A veces me ha dado miedo tomar decisiones. Te he entregado durante mucho tiempo las riendas de nuestra casa, pero hoy entendí que al no ejercer la posición que Dios me ha dado, al no ejercer lo que Dios me entregó, no estoy permitiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, porque dice la Biblia que la mujer es gloria. Y cuando se rompe el orden, hermanos, ¿qué puede pasar? Mujeres frustradas, mujeres que no son felices, que no se sienten amadas, porque Dios hizo a la mujer para tener una estructura de autoridad sobre ella. Y cuando una mujer no la entiende y no la respeta, porque el esposo no es íntegro, porque el esposo es mentiroso, porque el esposo es infiel, porque el esposo ya perdió toda confianza, la mujer puede hacerse independiente, tiene todo y más que nosotros para hacerlo, pero el que la sujetó fue Dios. Y la mujer encuentra su dicha y su complemento, vaya, más allá de emocional, que también interviene, y más allá que psicológico, que también interviene, su complemento espiritual en el hombre. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el que haya esposa, haya el bien. Póngase de pie, por favor. Oh, yo siento bien fuerte la presencia de Dios, hermano. Oh, Rabashiri Kandala Ramasi.